De todos los oficios terrenales, tengo que confesarlo, el mejor es ser poeta. Y tengo que confesarlo porque yo soy narrador de pluma larga y le tengo miedo a los que en una frase logran el fulgor. Me parecen unos vagos afortunados. Y tengo que confesarlo porque ese fulgor no te abandona. Y de los poetas latinoamericanos que impactaron violentamente sobre mi generación, quizá el que más me impactó fue Roque Dalton. Era el llamado a que la poesía tiene un poder de convencimiento, de penetración, de brillo que no tienen otras cosas. Era el más salvadoreño de todos los salvadoreños, el más centroamericano de todos los centroamericanos y por extensión, el poeta latinoamericano al que podías tocar. Era lo mejor de esa generación que se inmoló en la hoguera de los 70s. País mío, no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creía al enemigo. Antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur, pero ahora sé que no existes y que además parece que nadie te necesita. No soy hablar en ninguna madre de ti. Ello me alegra porque prueba que me inventé un país, aunque me deba entonces a los manicomios. Roque Dalton nace en 1935 en el barrio de San Miguelito, hijo de una enfermera y de un misterioso personaje norteamericano, Winald Dalton. Padre es alguien que da dinero para la educación de su hijo, pero no es una presencia. Dalton relaciona a este hombre, este Winald Dalton, como uno de los herederos de la banda de los famosos hermanos Dalton. Banda de ladrones en Arizona, en Estados Unidos. Es mítico, pues, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Winald Dalton será heredero de esos Dalton? El caso es que a Roque le atrae la idea de ser heredero de esta banda de asaltabancos y del misterioso padre millonario o rico, ¿no? ¿Cómo son los años de infancia de Roque Dalton? Muy difícil saberlo. ¿Qué tanto pesa la ausencia del padre? Lo que sí es definitivo es que va a convertirse en muy fuerte y en muy amorosa la presencia de la madre. ¿Y hay jugo? Juguito no le tengo ahora, mi hermano. ¿Jugo tiene, señor? No. Aquí hay jugo, ¿verdad? ¿Jugo de naranja? Está buenísimo. Roque pasó sus primeros años en la casa materna. Era también una tienda, La Royal, situada en la esquina de la Segunda Avenida Norte y la calle 5 de Noviembre. Muerta doña María, la madre de Roque, La Royal sufriría varias transformaciones. Fue un comedor, luego una cervecería, otra vez volvió a ser comedor y últimamente se transformó en una relojería artesanal donde habita un viejo amigo de Roque. Buen día. Muy buenos días, joven. ¿Qué anda haciendo este bicho? De ahí viene todo el equipo. Usted ni los mire. Víctor Hugo a la orden. Paco Ignacio Taibo, a la orden de usted. Vayan adelante. Y
usted cómo vino a dar aquí, a esta casa? Yo aquí me crié en esta zona. En este barrio. En el mercado. Y fui amigo de Roque, yo le enseñé a jugar billar a Roque. ¿Y aquí vivía con su mamá? Aquí vivía Roque, que tenía la mamá una tienda. Pues vamos a hacer. Es de la Enséñeme Royal. dónde dice. Allá dice, La Royal. Pero la mamá de... Así se llamaba la la tiendita. tienda de la mamá de Roque. Pero la mamá de Roque era enfermera, ¿no? Pero ella después vino cuando Mario Roque puso la tienda y de la tienda vivió. Y ya no Fue trabajaba enfermera enferma. cuando conoció al papá de Roque. Ajá. Y aquí vivía, pues era la tienda de Y en la parte de atrás la casa. Pues sí, allá está. O sea que ahí se crió Roque. Aquí se crió, aquí vivió. El papá de Roque era un norteamericano que vino, quedó embarazada la mamá y él se fue. Así que Roque era conocido como Roque García. Claro. El Dalton hasta los Entonces, 17 años no le dan reconocimiento. Cuando Roque estaba estudiando en el externado y uno de los curistas, de los profesores curas del externado, vio que era un talento, investigó y se comunicó con el papá de Roque A Estados Unidos. a Estados Unidos. Y ahí le dijo que le ayudara porque el hijo es un gran talento, que le ayudara. Ajá. La tiendita acá, el zaguán para acá. Tienda, el vagón entrada. Aquí vivió cuando él era soltero, que él estaba joven, ¿verdad? Aquí en esta casa. Ahí. Cuando se casó, Sí. se vino a vivir aquí a esta casa es otra casa, yo hablo de aquí, ¿verdad? Una casa que tiene sus 100 años por lo menos, más o menos 100 años tienen las dos casas. Dalton dejará a lo largo de toda su vida un registro poético de estas historias. Es de alguna manera un poeta autobiográfico, pero su autobiografía, el gran sabor que tiene es que es una autobiografía de sí mismo, de su sociedad, del país en el que le toca vivir. ¿Y usted se dedica a la relojería? Yo soy relojero, ese es mi oficio. ¡Uy, qué bien! Relojero de los antiguos, ¿va? Vaya, pues ya sabe que estoy a la orden. Yo estoy aquí todos los días de 9 de la mañana a 12 del día. ¿Y cuando se estropee mi reloj? Aquí yo lo reparo. Este, mire, es un reloj de colección, mire. Pese a no reconocer a su hijo legalmente, Winald Dalton conservó una vigilancia sobre él y la convirtió en apoyo económico. Lo inscribió en un kindergarten de las hermanas Monsalvo y ahí recibió Roque una primera comunión. Eran los inicios de quien se autodescribiría como católico feroz. En esos años era un kindergarten para hijos de ricos. En 1946 comenzó a estudiar en el externado San José de la Compañía de Jesús. Roque era un tipo muy activo. Cuando estábamos en secundaria, en la congregación mariana del colegio, ya entonces ya tenía debilidades poéticas. Habilidades, no debilidades. Sí. Debilidades poéticas en el sentido que sí se orientó hacia eso. ¿Y su militancia católica? Yo creo que la formación religiosa, para bien y para mal, lo marcó, porque también tenía una visión religiosa muy integrista. Ajá. Cuando era un adolescente. Porque el Salvador de él siempre será el Salvador chiquitito, pequeñito, pulgarcito y de los pobres. Y de los pobres. Siempre será el Salvador de los pobres. Sí, eso iba a decir, pero su formación religiosa integrista también le dio mucha sensibilidad hacia los pobres. Bailarín Roque. Sí, era bailarín. Tenía fama de ser un tipo que iba a fiesta, bailaba. Un hombre alegre, poeta. Era poeta desde muy niño, ¿verdad? Él hacía muchas poesías. A veces en actos del colegio él recitaba sus poesías a la Virgen o en el Día de la Madre a su madre, que eran la Virgen y su madre, que son
personas que se pueden integrar mucho, eran muy dominantes en la visión poética de Roque cuando estaba de adolescente. Un placer. Gracias, un verdadero placer. Roque se graduó de bachiller en Letras y Ciencias en 1952. Pensaba estudiar medicina, pero cambió de opinión rápidamente en la adolescencia y decidió, sorprendentemente, estudiar leyes, no literatura, no filosofía. Huinal lo envía a Santiago de Chile para que estudie en la Universidad Católica, pero en cosa de muy poco tiempo se pasa a la universidad pública. En Santiago de Chile conocerá accidentalmente Roque Dalton a Diego Rivera para una entrevista. Le quiere hacer una entrevista. Y Rivera, en su típico estilo rompedor, le dice, ¿y usted qué es? Y Roque le contesta, social cristiano. Rivera lo mira y le dice, ¿y no ha leído a Marx? Y Dalton se achica, no dice nada, y Rivera lo manda para el coño de su madre, ¿sí? Cual habitúa, despótico. De ese, más allá de la herida que te produce que uno de los grandes maestros de la cultura en esos momentos a escala planetaria te manda el carajo, le deja la duda, la sombra. Y Dalton va a empezar a leer a Marx. No creo que por la influencia de la sacudida de Diego, sino por el ambiente que está viviéndose en la Universidad de Chile. Muy buenas. Bien. Usted y Roque se conocieron de muy jóvenes. Sí, niños. Eran vecinos. Sí, vivíamos sobre la 5 de noviembre, pero la colonia se llamaba Colonia Mundan. Y ahí veíamos a Roque, que era un niño pequeño, también como nosotros. ¿Y se casaron muy jóvenes? Sí, nos casamos jóvenes. Yo tenía 21 años. Él iba a cumplir 20 años. Regresa en 1954 y él viene con una gran experiencia en el sentido político literario, porque viene de Chile, que había sido en 1953, que había estado ahí, y se incorpora a la Facultad de Derecho. Allí comienza su actividad, él egresa de la... ¿Por qué Derecho? Más poeta que Dalton nadie había estado escribiendo el contacto con Neruda, el descubrimiento de Vallejo en Chile. ¿Por qué no Letras? El asunto es que Derecho se considera como una de las carreras intelectuales aquí en El Salvador y existe una tradición entre escritores, ¿verdad?, que se han formado en la carrera de Derecho, pero que también se han dedicado a escribir. Y eso es uno de los aspectos, digamos, motivacionales, aparte de que Derecho es una carrera también de mucha lectura para poder profundizar en los problemas reales y jurídicos que hay en El Salvador. Quizá más por ahí que por el otro lado, porque poniéndonos e imaginando al Dalton del 53, es un enfermo de poesía, escribe y escribe, ya es un muy buen poeta, a pesar de la edad. Y la decisión de estudiar Derecho, de alguna manera tiene que estar motivada porque quizá el Derecho le abre la puerta hacia el servicio a la sociedad. Así es, y él estuvo también colaborando en el sistema penal, defendiendo a salvadoreños en casos difíciles, y eso lo proyecta
en su primer libro, que es La ventana en el rostro, donde ya comienza a involucrar el tema de la cárcel. Su contacto con la izquierda salvadoreña se va a producir en la universidad. Su acercamiento al Partido Comunista en aquella época. Movimiento estudiantil. Conflictos con las dictaduras militares de la época. No termina Derecho. Se vuelve periodista. Egresa, pero sin titularse. Sí, sin titularse, porque como él ya está en una etapa de compromiso político y social, y ya era una persona conocida, entonces viaja a Guatemala y después a México, y de ahí ya se le empieza a complicar digamos, su formación académica en el país. Ajá. Prácticamente él egresa y comienza a viajar, a tener esa experiencia de viaje. Muchas gracias. Estamos bien. Gracias, mucho gusto. Igualmente. Pues cuéntenme, compañeros, ¿por qué tomaron el nombre de Roque Dalto para su organización? Cuando se discutía qué nombre ponerle, se dijo en esa asamblea en la que se estaba decidiendo el nombre que debería de llevar el nombre de un universitario de la UES, que hubiese tenido un papel destacado en el proceso revolucionario salvadoreño. Y cuando se propuso Roque Dalton, ahí se tuvo la discusión, todo el mundo dijo sí, Roque Dalton, hay que reivindicarlo, Roque Dalton. ¿Y la figura de Dalton se ha desvanecido? ¿Circulan sus libros hoy en El Salvador? ¿Circulan muchos, circulan pocos, conocido entre la gente? Quizás no con la magnitud que debería de circular, ¿verdad? Pero sí circula, porque recordemos que todo lo que fue los años 80, tener literatura de Roque Dalton era una condena a muerte si la encontraban las autoridades militares de la época. A partir de los años 90, pues, ya se empieza a hacer mucho más público, pero igual en el sistema educativo salvadoreño no se incorpora, porque fue en los 90 donde se vivió toda la oleada neoliberal, ¿verdad? Por los gobiernos de derecha que estuvieron en El Salvador. Entonces, quizás donde empieza a resaltar aún más la figura de Roque Dalton y empieza a circular más sus libros, e incluso en el sistema educativo se empieza a ver, aunque fuera de manera superficial, es aquí a partir del año 2000. ¿Es una figura cómoda para el gobierno? ¿Una figura incómoda? ¿Una figura que no se reivindica en su totalidad porque hay miedo a lo que piensa y dice? Es una figura incómoda porque Roque es alguien que rompe completamente con el sistema capitalista. Hace que la juventud se organice, hace que la juventud pregunte, exige y obviamente se vuelve incómodo, ¿verdad? Ahí hay una frase de Roque Dalton que dice: la única forma para que los pobres, los trabajadores y los pobres tengan patria es la revolución. No es la elección, ¿verdad? Dicho de otra forma. Entonces, ante esa postura se vuelve incómoda, incluso para este gobierno de izquierda que está haciendo esfuerzos por mejorar las cosas, pero sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Y que en algunas cuestiones se deben de profundizar con mucha más gallardía. Traigo un Ayotzinapa atrás de mí. Marché el lunes. Y es la 10ª vez que marcho, no la primera, con los compañeros de Ayotzinapa y los normalistas. Y la movilización está que arde en México. Sigue, sigue y sigue. La aparición de uno de los 43 muertos, lo único que creó fue mayor irritación. Pues se lo agradezco, compañeros, a nombre propio y de mis camaradas en México. Les agradezco la solidaridad. Cabrón. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno. Espero que vean el programa cuando salga. Sí, hombre, ahí vamos a estar. Mucho gusto.
regalos que sorprenderán tu mirada. Llévatelos con tu OptiCredit. Además, listos escudos Ray-Ban con cuota desde 14.67. Hasta el 70%. A ver, vamos a buscarle el santo de los documentalistas. Se ve que no hay muchos documentalistas en Salvador porque no hay. Por aquí lo vimos, el santo de los documentalistas. Acá. Hago entrega. En 1957, a Roque lo van a enviar a la Unión Soviética. Y será un viaje particularmente importante, porque no va a reconocer o a conocer los logros del socialismo realmente existente, sino va a asistir a un momento que invita a la reunión de muchos de los más importantes talentos del tercer mundo. Roque recorre la Unión Soviética y se encuentra con personajes tan claves para este momento del siglo XX como Miguel Ángel Asturias o Graham Greene. Escucha en vivo a Juan Gelman, ve al mítico poeta turco Nazım Hikmet. El regreso de la URSS va a llenarlo de emociones controvertidas, conflictuadas. Por un lado, evidentemente, el rebelde que trae dentro pesa mucho más que el militante que se está formando. Y por tanto, va a decir que hay que dinamitar el mausoleo de Lenin y volarlo. Sin embargo, al llegar a El Salvador, se acerca al Partido Comunista. Agitador en el movimiento estudiantil a través del trabajo cultural, militante clandestino del Partido Comunista Salvadoreño y poeta. Queda memoria de su primera reunión. La noche de primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Qué bien lo cuenta, coño. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido. Tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Cuando salimos no llovía. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. 59 va a ser un año de impacto. La Revolución Cubana está ahí. Para toda América Latina, en particular por razones de cercanía para Centroamérica, la Revolución Cubana va a pasar como una ola de ilusión, de sorpresa. Para Roque Dalton es el impacto. En diciembre de ese año, una protesta callejera en contra del gobierno publica la detención, la primera detención de Dalton. Será liberado en enero de 60, después de haber constatado que muchos de los presos políticos que están detenidos no tienen defensor. Él en la cárcel conoce a 2 muchachos que están presos y uno de ellos le pide que sea su defensor cuando Roque sale de la cárcel. Roque, después de estar escondiéndolo, francamente, yo y un primo político que yo tenía, que tenía un carro, me lo sacaba de una parte, me lo metía en otro y ya no hallábamos ni dónde meter. Uno de ellos, de los que estaba preso, nos manda a decir que lo podemos esconder en su finca, que quedaba en la falda del volcán de San Vicente. Aunque Roque estaba escondido, pero algo fue que lo vieron y dieron el chisme que estaba ahí. Entonces una noche nos caen ahí. A él se lo querían llevar así en pijama y yo les pedí que lo dejaran que se vistiera. Me dijeron que sí, que estaba bien. Nos llevaron a la policía. Ahí nos meten en una Bartolina a mí y a él en otra. Salió en el periódico que Roque había ido a instruir de marxismo a los campesinos de esa finca y nos llevaron un día donde ya tenían una cosa montada, donde pusieron un montón de libros de marxismo y unas piedras que
que hicieron como que eran bombas y armas viejas que tenían ellos ahí en la policía y dijeron que todo eso lo teníamos nosotros ahí. Pero a raíz de todo eso se mueve varias gentes, amigas nuestras de la familia, y me sacan a mí. Pero antes de irme yo me le escapé a los policías y me fui a meter a la celda de Roque y le dije, mira, ya me sacan. Pero de cuando yo salí, a él le dijeron que a mí me habían pasado a la cárcel de mujeres. Parece mentira, pero es una historia muy complicada, pero que así fue. Existe una fotografía memorable en el momento en que Roque Dalton es liberado, vitoreado en las afueras de la cárcel por una multitud. El testimonio de semanas de inhumana detención es narrado en 3 artículos. Descubre el valor de la palabra, el valor de la crónica. Pasa de sujeto a narrador. Estamos en el Centro Penal de Cojutepeque, una de las mansiones a las que fue a dar Roque. Dice, de nuevo la cárcel, fruta negra. En las calles y las habitaciones de los hombres, alguien se quejará en estos momentos del amor, hará música o leerá las noticias de una batalla transcurrida bajo la noche del Asia. En los ríos los peces cantarán. Y en cualquier lugar, la última de las cosas, hundidas o clavadas, será menos prisionera que yo. Y remata de una manera brillante, igual que siempre. Dirá, preferiría, sin embargo, un buen paseo por el campo, aún sin perro. Esta combinación con la reflexión poética, la narración de sí mismo, de sus momentos vitales, y este cautivante sentido del humor, hacen de Roque esta especie de muchacho rebelde, eternamente rebelde, que iniciará a partir de los 60 un nuevo periplo en el que se encadena una serie de viajes que van a transformar más profundamente aún su vida. Bueno, muchas gracias. Si quieres cantar conmigo, Paco, con mucho gusto. Por tu bien, no lo deja. Perdón por la intrusión, pero es que estamos filmando un documental sobre Roque Dalton y queríamos filmar aquí en el DF, si ustedes nos lo permiten, la lectura de un poema de Roque sobre el DF. Lo escribió en 1961 Roque Dalton, cuando estaba exilado en la Ciudad de México. Fue uno de sus primeros largos exilios. Y el poema se llama Ya ves cómo. Y dice, ya ves cómo de todo lo que esperabas, ayer en las tertulias de la facultad, solo has venido a ser el gran amor del exilado. Tú, que ibas a irte con los príncipes de fiesta por Europa, que ibas a heredar a 3 o 4 viejos honorables, tú, la del coche envidiado y el traje de piel olorosa, tú, la de los grandes brazaletes de plata, pero sobre todo tú, la de los ojos más bellos en toda la extensión de la ciudad. Ahora estás dormida en los brazos del pobre solitario. Yo veo la crucecita brillante en tu pecho, mi retrato de Marx en la pared, y creo que la vida, a pesar de todo, es bellísima. Roque Dalton, para ustedes. En México, Roque Dalton estudiará antropología, que era una de las escuelas progresistas en esos años de la Ciudad de México, que además tenía la virtud de que reunía a un montón de estudiantes de toda América Latina. De ahí pasará por primera vez a Cuba,
donde trabaja en Radio Habana y en Casa de las Américas. El contacto con Casa de las Américas sería fundamental, le abre la mirada a cosas que se están produciendo en esos momentos en La Habana fundamentales, como toda una corriente testimonialista muy brillante y un fuerte momento de la poesía cubana vinculada a la revolución. Dirá: como poeta fue en Cuba donde adquirí conciencia de lo que significa escribir en serio, de ser un escritor profesional, alguien que escoge la literatura como oficio. Yo me siento complacido, muy contento, como te digo, todo lo que se haga por divulgar a Roque. A principios del 62, cuando llego a Cuba, el partido estaba llamando gente de la juventud y había llegado bastante gente. Para entrenar. Yo me acuerdo en el Hotel Habana Riviera cuando aparece el Roque. Y hola muchachos, hola muchachos. Y todo, mirándose, todo el mundo desconfiando. Y el Roque, hablen pues, cuéntenme cómo está El Salvador. Y uno nos mirábamos al otro, ¿verdad? El Roque, en son de animarlo, empezó a provocarlo, ¿verdad? Y dijo, se sentó en la alfombra. Vengan a sentarse conmigo, hombre, vengan a decir. Uno que es, que le decimos, todavía está vivo, le decimos el Diablo, ese se fue a sentar ahí a la alfombra con él. Bueno, pendejo, le digo, ¿y qué es la jodedera tuya de que hablemos? ¿Qué querés? Pues le digo, decimos qué querés. Y entonces le queda viendo Roque. ¡Qué vergón, cabrón! Le dijo, esos son los guanacos que yo quiero conocer. Le digo, pues ¿cómo te llamas? Y ya aquel le dio el seudónimo. Pero poco a poco se fueron acercando. ¿Cuántos eran? En ese momento ¿Una docena? Como una docena, pero terminamos siendo 2 docenas los que ya llegamos a la montaña. Ajá. Era divertido, porque fíjate que el entrenamiento no creas que era, no sé si así serán los entrenamientos en todas partes, desguazar todas las piezas de todo lo que había ahí, ametralladoras, bazucas, todo. Y ahí nos vendaban los ojos y cada quien tenía que ir a buscar cada piececita o pieza grande, porque ¿qué voy a armar? Yo voy a armar las 50, es la más fácil, pues, y las grandes bodoques de piezas ahí, ¿va? Y el Roque, eso sí, al principio era un poco... nosotros éramos obreros, estábamos acostumbrados a las cosas de herramientas. Él no, pues, vea. Entonces yo me acuerdo que decía, muchachos, y ustedes no tienen un resortillo que sea menos duro que este día, porque se había equivocado a agarrar el que le tocaba a esa pieza, a esa arma. Y era así, esas cosas de Roque tan de cipote, pues, tan de muchacho. ¿Lo volviste a ver en los 70s? No, ya. ¿Cuando él volvió? No, ya no. En 1964, Roque Dalton regresa clandestino a El Salvador. Es denunciado, su foto aparece en los periódicos, hay órdenes de captura, trae la instrucción del partido de que hay que ganar la calle. Se reúne en los bares en El Salvador con sus viejos compañeros y amigos, es denunciado y detenido. Él lo mandaron a una prisión en un pueblo que se llama Cojutepec. Sí. Hubo un terremoto aquí y se rajaron las paredes y todo eso. Con las paredes rajadas y todo eso, pudo abrir un hueco que quedó y por ahí se saltó. Y enfrente estaba una línea de gente esperando un bus y lo vieron cuando saltaron, pero la gente, nadie dijo nada. Roque parecía un mendigo, sucio, barbudo, el pelo largo, y él corrió hasta que se fue a la carretera y toda la noche caminó hasta llegar a Ilopango. 10 kilómetros. Y a Ilopango ya pasaban buses. Y en uno de esos buses se subió. Y da la casualidad que va un muchacho universitario ahí en el bus. Él allí le habla al muchacho y el muchacho se sorprende, va con la esposa. Y le dice que se ha escapado. Y le pidió que le dijera al rector de la universidad que él estaba vivo
y que se había escapado y que ellos lo habían visto porque toda la gente creía que hasta podía estar muerto. Y fue la salida para México, ¿no? Y fue la salida para México. Y estando allá, el partido le dice que ellos prefieren que se vaya para Checoslovaquia a ser representante de la revista internacional allá en Praga. Allá estuvimos 3 años. Están los manuscritos sin correcciones, de tal manera que esta es la pasada máquina. Es un poema sobre México que se llama DF. Desde la altura de su profundidad, el Teocalli oculta la sangre hecha ya polvo de los siglos. Entre los ojos que cayeron como relámpagos sobre los códices solemnes y que aún duermen su sueño sorpresivo, inaugurado lanzazos en la espalda desnuda, el paso de los transeúntes, mella el último ápice de honor, deja pura saliva, acuña, paso ciego, establece el insulto, dado al aire, que se destila en los resumideros. Qué bueno es, qué bueno es. Ya, no tocamos más. Vámonos, chicos, no le demos más lata. No, ha sido un gusto. Por eso me gustan los salvadoreños. Se le ocurrió hacer un rock Dalton Punk. ¿Cómo se te ocurrió hacer un rock Dalton Punk? Pues la idea viene del espacio Zapata. Cuando vi a Zapata Punk, dije, bueno, nosotros tenemos nuestro Zapata, ¿no? Ustedes tienen su Zapata, sin duda. Y este iba a estar en un museo, lo quisimos hacer adentro de un museo. Pedimos permiso y nos lo negaron. Pero ya era la naturaleza, creo yo, al final de Roque, que tenía que estar en la calle. Sí, Roque tenía que estar en la calle. ¿Y es delito? ¿Es delito El Salvador? Pues sí. Ahora ya somos cómplices, compadre. Bien. El Salvador no ha acabado de recuperar a Roque Dalton. A pesar de 2 gobiernos consecutivos de izquierda, la figura de Dalton no está donde debería estar en todos lados. Afortunadamente, está en la calle, en ese Roque punk, que lo haría feliz a Roque Dalton verse a sí mismo de punk, al muchacho rebelde que fue siempre. Roque dice y escribe: mis lágrimas, hasta mis lágrimas se endurecieron. Yo que creía en todo, en todos, yo que solo pedía un poco de ternura, lo que no cuesta nada, a no ser el corazón, ahora es tarde ya. Ahora la ternura no basta. He probado el sabor de la pólvora. Compadre, muchas gracias. Usted una bonita mancha de pintura negra, oficio de grafitero. Muchas gracias. Gracias. Muy chingón. Gracias, de verdad. En 65, la vida de exilio de Roque Dalton continúa. Es delegado del Partido Comunista Salvadoreño en Checoslovaquia, donde participa en la revista internacional y funciona como contacto y nexo del exilio comunista del Salvador y los contactos con el resto de los países latinoamericanos. Vive una vida estable, produce, escribe y escribe mucho.
mucho gusto poderte entrevistar. Igualmente, ¿no? Me da mucho gusto. Quiero volver a Praga, donde ya tienes suficiente memoria viva como para acordarte de cosas. El frío. Praga no es para salvadoreños, compadre. ¿Lo recuerdas? ¿Lo registras? ¿La familia lo registra? Nosotros emocionados vimos cuando comenzó a nevar, compadre. ¿Qué como dijo a la ventana. No, mis recuerdos de niño eran absolutamente de sueño. Y era cervecero, además, ¿verdad? Sí. Era, como dicen en México, chelero. Al llegar al departamento en el que vivíamos, fue destrabar del techo una bomba grande, que era la lámpara, lo que cubría la lámpara. Entonces, en esa nos mandaban nosotros a comprarle la cerveza, a que nos llenaran la bomba esa de cerveza. Y yo, en ese caso, nos íbamos... metiendo el dedo. Comiendo la espuma. Ese sí, mi papá era cervecero. Jorge. Bien. Y aquí, entonces aquí viste a tu padre. En esto era un cine. Bueno, esto era el Cine Fausto, que era la cadena de cines que había en los 50, los 60. Y este era el barrio donde yo nací, aquí a 2 cuadras, la casa que vivíamos. Y yo, de los hermanos, era el único que no había tenido un contacto visual ni directo con mi padre, ¿no? Y recuerdo que este fue para mí el primer encuentro que yo tuve. ¿Cuántos años tenías? Tenía que haber tenido como unos 4 años. Sí. Era muy chico. Y yo vine por esa esquina y cruzamos la calle. ¿Venías solo? Venía con la empleada de la casa. Ajá. Y aquí me encontré con mi padre. Ya la empleada se tuvo que ir al mercado de San Miguelito. Y la idea parece que mi padre tenía era llevarme a pasear a algún lado. Pero en ese momento, por esta misma calle, que es la Avenida España, venía un carro patrulla. Y entonces él inmediatamente me carga. Ajá. Y compra unos boletos en el cine. Y te mete al cine. Y nos metemos en el cine, que estaban dando una dura noche de los Beatles. Y fue una cosa muy bonita porque para mí ese encuentro significó el encuentro por primera vez con mi padre, el encuentro con los Beatles por primera vez y el encuentro con el cine. Pues este barrio ya que hace años que cayó en decadencia. Pero era un barrio, pobre, ¿no? No, en un tiempo no. Ahora aquí hay pandillas y todo. Nosotros vivimos en Checoslovaquia hasta... poco antes de la primavera. Poco antes de la primavera. Nosotros nosotros llegamos a La Habana el 24 de diciembre de 1967. Y luego en Cuba tu padre se integra muy bien en el equipo de Casa de las Américas. Se relaciona con lo más interesante de la intelectualidad que conocía a muchos ya previamente. Sí, mi padre ya como con esos años anteriores a que nos vamos definitivamente a La Habana, estando todavía nosotros viviendo en Praga, ya mi padre tiene una relación bastante grande con toda la intelectualidad que empieza a llegar allí, que algunos eran parte de lo llamado el boom de la literatura latinoamericana. Cuba se convierte en un centro de conspiración literaria como nunca, ¿no? Son los años además que pasa una segunda etapa de entrenamiento militar. Sí, yo creo que esas dos cosas, ¿no? Lo del poeta y el hombre interesado en aportar a todo lo que era América Latina en ese momento de la lucha armada, pues yo no consideraba que mi padre pudiera ser un hombre de armas ni de... Yo no creo que era yo consideraba que a lo mejor no iba a poder sobrevivir por su... ¿Pero qué lo veías? ¿Como físicamente enclenque? Era muy flaco. Y como yo lo veía siempre jodiendo, pues me parecía que... bromeando. Que los jodedores no sobreviven en los campos de batalla.
Roque Dalton llega a El Salvador en diciembre de 1973, clandestino, ya para incorporarse a las filas del ERP dentro de un proyecto de desarrollar la lucha armada en El Salvador. Hay casi desde el principio un clima de confrontación con la dirección del ERP. Roque escribe además en estos momentos los poemas clandestinos firmados con diferentes seudónimos. El jefe del Partido Comunista, Marcial, no tenían interés en traerse a Dalton para El Salvador. Entonces, la oportunidad que se le surge de regresarse de La Habana es a través de los contactos que tuvo en La Habana Alejandro Rivas Mira con la gente del Partido Comunista Cubano. ¿De dónde venía Rivas Mira? ¿Quién era en esos momentos? Rivas Mira era un estudiante universitario. Fue uno de los primeros que comenzó a meterse con el tema del movimiento 68 en París. Él estudió en Europa un tiempo y comenzó a urdir la idea de levantamiento armado como una de las alternativas que miraba para el país. Bueno, Roque regresa en la Navidad del año 1973. Ingresa clandestinamente a San Salvador. Lo que se sabe a través de los testimonios que se han recogido a lo largo de los años es que él llegó esa noche, fue recibido en el apartamento que tenía en el centro de San Salvador, Alejandro Rivas Mira, que justamente es la persona a quien se señala como el artífice intelectual del asesinato. Bueno, Roque pasó esa noche ahí, luego pasó a una segunda casa. Y entonces pasa a la clandestinidad urbana. Porque va a estar durante 2 años sumergido en la clandestinidad urbana. Sumergido en la clandestinidad. Recientemente se ha comenzado a conocer parte de la correspondencia que Dalton tuvo durante ese periodo. Hay un rastreo interesante de esa correspondencia que tuvo con su madre en San Salvador, en el barrio San Miguelito, con su esposa, con sus hijos que estaban todavía en La Habana. Tiene una actividad esencialmente de formación política e ideológica, pero también recibe algún adiestramiento militar, por lo que sabemos. De hecho, la causa aparente que hace posible que él sea sometido a ese proceso ingrato es porque él venía de un ejercicio militar en la zona del lago de Ilopango y esa noche no llegó a tiempo a entregar las armas al lugar donde tenía que entregarlas. Esa fue una falta disciplinaria muy grave y ahí comenzó, fue como el pretexto que hizo posible que se abriera el proceso. Que aparentemente ya había un contexto de animadversión, había un contexto de lucha ideológica interna un poco fuerte. Tampoco están claras que se debatía. Se dice que la posición de Dalton era para generar un movimiento social mucho más amplio, para darle base a la guerrilla, mientras que había una tendencia militarista en la... Sí. Eso es, dijéramos, lo que se dice con mucha frecuencia. ¿Qué podía ganar una fuerza como RP asesinando a un dirigente con tanto prestigio popular? A nivel internacional incluso, ¿no? Sí, justamente por eso es cuando se urde la idea de que este fue parte de un proceso un poco más complejo. Esto un poco el antecedente de esto es la captura de Roque Dalton que tiene en los años 60, que es entrevistado por un agente de la CIA y todo esto. No hay ninguna evidencia de que hubiera sido él un hombre de la CIA ni nada semejante. Absurdo pensar. Absurdo, pero dijéramos, lo acusan de ser un doble agente. Que era un agente de la CIA y un agente de los cubanos. Sí, es una trama novelesca que hace todavía el mito de Dalton mucho más complejo, mucho más rico y es una cosa que sigue siendo debatida. ¿Qué sabemos sobre su muerte? Porque hay muchas versiones. La versión de que fue arrojado aquí en el playón es una de las 2 versiones que yo conozco mejor. La otra versión es que después de que fue asesinado, fue enterrado en los alrededores de la colonia Montserrat, que era donde tenía la casa de habitación, donde estaba la casa de seguridad donde estaba. La casa de seguridad. No hay posible manera de saber si el cadáver está ahí. Los únicos que saben decirlo son las personas que lo hicieron o los que ordenaron su asesinato. Algunas de las cuales están vivas. Están vivas y hay un pacto de silencio muy cerrado sobre decir quiénes son los ejecutores directos de su asesinato y dónde está su cuerpo. También hay versiones sobre si le dieron un tiro en la nuca, lo fusilaron o lo envenenaron. Sí, bueno, la versión que cuenta Eduardo Sancho, que fue el que jugó el papel de abogado de Dalton, que era parte de la dirección del RP en ese momento, es que entraron al cuarto, le soltaron un primer tiro, quedó malherido, lo sacaron a un patio, le dieron de golpes y luego le dieron un disparo en la nuca y que ahí quedó.
caso de Dalton es un tema de impunidad. Claro, procesos legales podrán decir que ya pasó el periodo para que esta cosa no procure causa. Y eso dijéramos, es una cosa que el país sigue esperando, no solamente en el caso de Dalton, que es el caso quizás el más reconocido, el más emblemático, sino también en el caso de otro montón de personas que tuvieron una muerte ingrata. Fue un crimen injusto, fue un crimen horrendo, como dijo Cortázar en su momento. Para mi generación, Roque Dalton fue una figura mayor, no menor, mayor. La alegría con la que va la vida, tanto como poeta como ensayista, fue muy importante para nosotros. Pero en El Salvador ha habido esta recuperación. No creo. El homenaje a mi padre, sin embargo, se hace fuera de todo acto oficial. Yo voy a Estados Unidos, donde están los migrantes, y ¿cómo se llama? Y me emociona, y he llorado con ellos. No te angusties, yo he llorado también con los poemas de tu padre, no eres el único. No podemos renegar de las emociones, no podemos renegar de lo mejor de Roque Dalton, ¿no? Que es la manera como desenfadada, alegremente, hipercríticamente vivió la vida. Ya que no hay un reconocimiento oficial, pues entonces ese reconocimiento que hacen los jóvenes a través de los muros, pues eso a mí me parece maravilloso. Esperemos que este documental pueda poner una gota de arena en algo tan merecido como es el reconocimiento a uno de los grandes, que además es uno de los nuestros. Jorge. Gracias, Paco. Al revés, todo lo contrario. Un honor estar contigo sentado aquí hoy. Fíjate que hace poco estuvimos en un proceso de búsqueda del cadáver de mi padre en la zona de Playón. Se hicieron varias exploraciones, varias excavaciones y no encontramos nada. Parece que se van a hacer otras búsquedas, pero hay una cosa simbólica. Mi padre le hace un poema que se llama La Siempreviva. La siempreviva es una flor que nace en las partes áridas. Entonces a mí me emocionó mucho ver que allí donde es posible que el cadáver de mi padre esté escondido, está lleno de siempreviva. Está lleno de siempreviva. Compadre, muchísimas gracias. Se supone, según las vagas referencias que tenemos, que en este lugar fueron arrojados los restos de Roque Dalton después de asesinarlo. En un lugar llamado El Playón. Pero ¿quién dice que los restos de un poeta muerto recogen su memoria? Dalton hoy, después de tantos años, reposa en otras cosas. Reposa en la tremenda alegría de vivir que desparrama a lo largo de su obra. Reposa en su vocación de luchador social, continuo, permanente, tomando la mejor de las causas, la causa de los pobres. Reposa, desde luego, en los que repiten su poesía. Mucho más que en medio de estas piedras.